Hola, ¿qué tal a todos? Paz y bien. Espero que estén muy bien al momento de presenciar este video con un nuevo libro. Aquí estamos. En ese momento le toca el turno a Zygmunt Bauman, que es un sociólogo, filósofo polaco, y que por motivos de la Segunda Guerra Mundial él vivió esa situación complicada, entonces va y se refugia en lo que es el Reino Unido y desde ahí él como profesor y como escritor se da a conocer al mundo, principalmente por dos libros, que es La modernidad líquida, que es de la que vamos a hablar hoy, de la que voy a estar hablando, y el siguiente libro que es en esa misma línea, que se llama El amor líquido. Bauman, por ser un sociólogo, él percibe los cambios que va teniendo todo el siglo XX, porque él nace en la década de los 30 y él recién fallece en el 2017. Entonces, eh, es un personaje que vivió toda una trayectoria de los cambios más fuertes que tuvo el nuevo siglo, la nueva modernidad. Y en ese libro él rescata de cómo el ser humano a partir del siglo pasado, sí, del siglo XVIII mayormente, cuando empieza todo esto de las grandes máquinas y la producción en gran escala, él se va a dar cuenta como el factor económico, social económico y todo lo que son los grandes potentados, las grandes empresas, las que producen en masa, eh, van logrando que factores como que las personas tengan más movilidad, tengan más volatilidad, porque así les conviene a ellos, eh, la sociedad se va descomponiendo, se va ajustando a la nueva realidad y por lo tanto hay un gran individualismo y entonces peligra mucho lo que es la estabilidad de las familias, la estabilidad emocional de las personas, porque viven en un gran estrés, viven en un gran desequilibrio y al mismo tiempo viene una gran inseguridad. Eso fue lo que él percibió en todo y lo que fue su percibir, ¿no? Que desde ese entonces hasta nuestra época y que al final de cuentas, bueno, al ser una división de lo que es modernidad, modernidad sustentable, que es él considera que es una modernidad eh, concisa, bastante dura, muy perseverante y muy conservadora, por decirlo así. Y también tenemos la modernidad, que es la que nos envuelve en la actualidad, que es la que nos domina y que esta modernidad él la describe como líquida porque para él no es suficiente con decir que vivimos en tiempos modernos. Bueno, sí, pero ¿qué más podemos decir? Es una modernidad dura, sustentable, que lleva a un puerto fijo, o es una modernidad líquida que va provocando que todos esos valores, todos esos preceptos familiares, toda esa entrega, toda esa perseverancia que tienen las personas desde el hogar, desde las familias, se desmorone, porque vivimos en un cambio acelerado donde el estrés premia, donde el desequilibrio emocional, donde las grandes empresas tienen el poderío económico de las masas y por lo consiguiente el pueblo es el que tiene que pagar las consecuencias de todos esos cambios, de todas esas eh, situaciones evolutivas, pero que no le favorecen al grueso de la sociedad.
más bien son las grandes, sí, los grandes potentados, las grandes desarrolladoras, que son las que se benefician con todo esto, con todo este cambio que ha venido sufriendo la sociedad y que es básicamente actual, que básicamente en 2 siglos es donde ha ocurrido todo este cambio, pero que no le favorece a la humanidad de acuerdo a lo que se percibe, de acuerdo a lo que se ve. Entonces, para el sociólogo Bauman, el concepto de, por ejemplo, de permanencia, impermanencia, ya nada es seguro, ya nada es estable, ya nada se ajusta a la norma de que en un tiempo las personas se quedaban en un trabajo y ahí daban su vida, sí, permanecían todo el tiempo que fuera necesario y con eso hacía su porvenir. Actualmente eso no pasa. Ya sea porque las empresas son en las que tienen ese reglamento, tienen esa postura, o ya sea porque la persona, el ser humano, en su necesidad de estar cambiando todo el tiempo, procura y decide mejor buscar cambios en su vida. O sea, ya son pocas las cosas que lo motivan, que lo tienen contento. Y la situación del consumo por consumir también lo mantiene en un marco de donde pierde su personalidad, donde pierde su humanidad y se convierte en un objeto de consumo. Entonces, todas esas sensibilidades él las va uniendo y va decidiendo de que todo eso ya no es permeable, ya es muy líquido, todo es muy fluido. No se puede ver que esto vaya a parar. Y también él habla de las relaciones interpersonales también, que al igual como ya es un estilo de vida, de que nada es para siempre, nada es duradero. De hecho, hasta los mismos artículos que se producen actualmente desde un tiempo, desde el siglo pasado, de medio del siglo pasado, ya son más desechables. Porque lo que importa es que todas las empresas ganen y inyectar en el consumidor esa necesidad constante de estar a la moda, de encajar, ya no valorarse como persona, sino que estar en una situación de cosificada, donde todo son cosas y todo sirve para un fin último, pero nadie se encuentra. Entonces, es lo que él percibe y es lo que él escribe en este libro y hace una gran reflexión de toda esta situación, porque él es muy duro con lo que él explica, pero desde ahí que podemos ver la validez de este libro, se puede encontrar de esa forma en las librerías de la preferencia que el lector considere. Eh, ya en los tiempos actuales igual se puede conseguir como audiolibro o se pueden escuchar hasta podcast. Eh, con referente a esto, con el tema de la cultura y la modernidad líquida. Cabe recalcar que aquí cabe muy bien considerar el tema del civismo, que en muchas escuelas, en muchas instituciones se dejó de enseñar. ¿Sí? Ya no se enseña civismo, ya no se enseña ética, moral tampoco se enseña. Entonces todo este tipo de cuestiones que si bien no fundamentan al 100% lo que es la persona humana, pero le ayudan bastante a conocer, a entender cuál es su papel, su rol como persona individual, pero al fin de cuentas también como
personas que pertenecemos a un mundo cambiante, pero incluyente, siempre incluyente, porque lo que hagamos eh, siempre va a afectar al vecino, a nuestro familiar, empezar por nosotros mismos. Entonces, el considerar la ética moral y el civismo en la educación, si bien no están en las instituciones, los padres o tutores tenemos la responsabilidad de empaparnos de ese conocimiento y también incluirlo desde casa, que es el primer núcleo social, la familia. Bauman también menciona de que a raíz de todo esto, esta cultura líquida, ya los valores culturales, sociales, preceptos que en algún tiempo eran base fundamental para la construcción de sociedades, ahora ya se han desechado. Prácticamente está aquí como la cultura de la selva, ¿no? De aquí es sálvese quien pueda, o mientras yo gane, no importa quién sufra o quién no tenga suficiente. Entonces es una cultura egocéntrica, pero que donde el ser humano no se encuentra, no se valora, no se ve como persona humana, ¿sí? El término de persona humana lo rescata mucho los escritos oficiales de la Iglesia Católica, porque, y si bien muchos lingüistas dicen, bueno, es que al momento de que es persona ya se sabe que te refieres a un ser humano, sí, es cierto, pero se queda un término, porque muchas veces no se cae en cuenta de que la persona es un humano. Por lo tanto, no es un objeto, no es un animal, no es otro ser vivo, sino que es un ser que tiene la supremacía de la razón y que tiene una encomienda social de llevar mejoras para su vida, para la sociedad, de que hay un avance progresivo, pero sin que esto recaiga en todas estas situaciones que estamos viendo actualmente, pero que no son nuevas. Porque Bauman, por ejemplo, él es un eh, testigo fiel de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, porque él, por ser judío, tuvo que salir de Varsovia, Polonia, a Inglaterra, que fue uno de los lugares después de España que no invadió Hitler. Ok, entonces ahí él hace su carrera, eh, pero él se dio cuenta de que todas esas personas que fueron movidas por ese dictador, por los dictadores, fueron de lo más normales posibles. O sea, no se puede, él dice que no se puede engañar, no se puede considerar como personas enfermas a grandes masas, porque cuando se habla de personas enfermas que tienen desequilibrios emocionales y desequilibrios mentales, estamos hablando de minorías, de personas contadas. Pero cuando se es capaz de mover masas, como las que movió este personaje en la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler, entonces estamos hablando de que son personas completamente normales, pero que no tienen conceptos definidos de lo que es bueno y de lo que es malo, de lo que es ser incluyente, de lo que es ser eh, parte de este mundo, de que todos tenemos ese derecho. Entonces, hay muchos factores que hacen que todo eso se pervierta, que toda esa noción de seres humanos, de persona humana, se distorsione. Por eso es muy importante recargarlo, aunque sea un término redundante. Persona humana significa de que es un ser humano, es un ser que razona y por lo tanto tiene toda la capacidad de llevar al amor, el amor a su plenitud máxima, y es en el amor cuando encuentra el grado máximo de expresión.
en esta vida, en esta línea del tiempo, en esta era que nos ha tocado vivir, que es la vida física. Entonces, muy buen libro, yo lo recomiendo porque estamos viviendo tiempos muy vacíos, muy sin fondos, mucho desasosiego. Hace falta ese volver a nuestros preceptos, a todo lo que es ético, todo lo que es verdadero, todo lo que es bueno. Pero no es para cambiar a los demás, para que la persona que recaiga en eso cambie y haga un alto en su vida y que haga eh, sí, un alto donde se encuentre y pueda darse cuenta de que no tiene por qué estar en la carrera de la rata, donde no encuentra explicación, no encuentra sentido a su vida y se encuentra en un consumismo, se encuentra siendo parte de un sistema que no entiende y que está en una etapa de experimento constante. Y puede ser que cada uno de nosotros paremos todo esto y que volvamos a lo antiguito, a lo antiguo. ¿Qué significa lo antiguo? Vivir una modernidad pero sin perder valores, sin perder preceptos. Eso es lo que más nos conviene, porque por más modernidad que queramos alcanzar, pero sin el ser humano, sin que el ser humano y su esencia divina, su esencia cosmológica, su esencia espiritual estén de primera mano, no se puede alcanzar mucho, no se puede hacer mucho y estaremos viviendo como una etapa de exterminio propio, de exterminio mutuo, de un exterminio donde el ser humano esté en contra del ser humano y no haya momento de reflexión. Entonces, muy recomendable el libro de Simon Bauman, Modernidad Líquida, que se nos esté yendo de las manos sin que podamos poner alto en esto, y sabemos que todo empieza por uno mismo. Los grandes cambios siempre empiezan por uno mismo cuando uno entiende de lo que está hablando y qué significa y cuál es el plan de vida, el proyecto de vida que por ser individual pues cada uno tiene y de esta forma aporta y mantiene identidad de persona humana en este mundo. Bueno, esa es mi aportación por este día. Espero que este video les sea de mucha utilidad. Mayormente es presentación del libro. Vayan y consigan el libro y les va a ser muy bien entender que esto no es que se esté viendo hoy, sino que esto ya tiene varios tiempos y el ser humano siempre cae en las mismas situaciones. Y solo se salvan, solo encuentran su verdadero propósito de vida, que se detiene, medita y decir, bueno, es que yo no soy esto. Recapacita y vuelve a sus inicios, a sus preceptos y a sus bases. Nos quedamos con esto hoy y bueno, acuérdense, me pueden encontrar en mis redes sociales. Soy Douglas Herrera. Denle like a mis videos, suscríbanse y hagamos que todo esto sea para bien. Son videos muy humildes, pero que tienen un sentido de mucha responsabilidad social, porque presentarle al mundo donde hay información que pueda servir es un acto muy loable, es acto muy, muy humano, muy social y de mucho civismo. Entonces, así me encuentran en las redes sociales y vamos a hacer que esto funcione, vamos a hacer que esto tenga éxito y ya saben, sin miedo al éxito. Que Dios esté con nosotros.